Bueno, hoy es la quinta parte con nuestra invitada Esther. No te lo pierdas. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de plan de ahorro. Cuéntanos, ya hemos hablado del presupuesto, ahora cuéntanos del plan de ahorro. Bueno, este tema me encanta porque gracias a los planes de ahorro he logrado muchas cosas. ¡Súper! Obviamente no estoy diciendo es que el plan de ahorro es mejor. No, Dios es lo primero y confiar en Dios es lo primero. Sí, así es. Pero los planes de ahorro me han permitido administrar lo que he tenido para llegar a cumplir ciertas cosas que he deseado. Pero me he basado mucho y he entendido mucho del plan de ahorro a través de la vida de José. Entonces, muchos habrán escuchado de José, otros no tanto. Derly les dejará abajo los versículos donde pueden leer un poquito la historia de José. Pero haciendo el cuento largo, un poco corto, es un joven. Y aquí estamos hablando de jóvenes. Sí, sí. ¿Cierto? Empieza a los 17 con el sueño. Ahí comienza, él comienza a soñar en grande. Al principio muchos no creyeron en él. Y tan raro. Cualquier parecido con la realidad. Y él sufrió de demasiadas dificultades, pero en cada dificultad me gusta mucho una frase, que todo lo que él hacía y en donde él estaba, Dios lo hacía prosperar. Eso es algo clave, porque no es donde tú estás, no es donde o con qué estás trabajando, es cómo Dios hace prosperar lo que tú eres en donde estás. Y eso es clave, porque hay veces decimos, es que si no estoy trabajando en la empresa tal, no soy próspero. En la multinacional, en el... Exacto. Si no tengo esto aquí, no soy próspero. Pero es que acuérdense que la prosperidad no viene de lo que tengo, sino de lo que viene de Dios. El caso es que en una de tantos días que tuvo José, llegó el faraón y dijo que tenía un sueño. Y nadie había podido descifrar o entender qué estaba pasando con ese sueño, solo José pudo hacerlo. Y el sueño decía, o cuando él ya lo interpretó, Dios le dio la revelación, dice que iban a venir 7 años de gran abundancia en todo Egipto. Es más, en Egipto iba a venir en toda la tierra, pero después de esos 7 años iba a venir otros 7 años de gran hambruna. Y él decía como, le recomiendo Faraón, prepárese, porque va a suceder esto y que Dios haya mandado este sueño 2 veces significa que es contundente. Seguro. Entonces busque a una persona que le ayude a organizar un plan para poder sobrevivir en ese tiempo después de la abundancia. Y el faraón dijo como, pues ¿quién más sino tú? ¿Cierto? Como pues si tuviste la revelación de todo lo que iba a pasar, ¿por qué no tú? Y ahí es cuando, después de todo lo que pasó José, les recomiendo leer su historia, él comenzó a ser el segundo. Después de Faraón, él era la persona más importante. Pero es que eso siempre pasaba. Él estaba, él siempre fue el segundo, él fue el esclavo, pero no fue el esclavo raso, sino que siempre era el segundo de la casa. Bueno, en cada lugar, léanselo, es muy interesante. Hay que leerse la historia un poquito. Y resulta que entonces él comenzó, Dios le dio la estrategia de cómo esos 7 años iban a aprovechar al máximo todos los recursos que iban a tener y a obtener de la tierra. Y hay una frase que me gusta mucho de la historia y es que como todas estas cosas eran como la arena del mar. O sea, toda la arena que estaba en la playa era demasiada. Y así describen todos los recursos que estaban obteniendo. Wow. Es demasiado, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante cómo Dios les dio a ellos los recursos, puso a un hombre con las estrategias y la revelación, y aparte de eso, la sabiduría bien direccionada hacia lo que se necesitaba. Entonces es muy curioso cómo después cada uno de esos recursos se administraron, tanto lo que se necesitaba en el presente, porque no es que ahí vamos a guardar todo, entonces no vamos a comer nada estos 7 años. Tenían que comer. Tenían que continuar consumiendo, pero guardando. Entonces, parte de eso, no sé exactamente, siempre he tenido la curiosidad, pero tengo que hacer, todavía tengo esa tarea, de buscar ese plan específicamente de José. ¿Cuáles fueron los porcentajes? Porque me gustan los porcentajes, pero todavía no lo he descubierto. La ingeniería ahí me gusta. Pero todavía no lo he descubierto, pero aún así entiendo que algo quedó para el presente y mucho quedó para el futuro, ¿cierto? Sí.
pero todo en la medida correcta, de acuerdo a lo que Dios le estaba mostrando a José. Luego, ya cuando se está terminando los 7 años y comienza la hambruna, los 7 años de hambruna, dicen y abrieron los graneros. Esa palabra es fundamental en esta historia. Entonces, los graneros son los lugares donde se está guardando todos esos granos que nosotros estamos teniendo después de la cosecha. Y algo muy curioso, en la Biblia tú ves, y hay muchos lugares donde hablan de los graneros. Hay consecuencias y bendiciones alrededor de los graneros. Entonces, uno escucha, por ejemplo, no, y esta persona se le llenó la boca de todo lo que estaba diciendo y decía, pues hoy voy a destruir este granero y voy a construir uno más grande. Y es cuando dice, pero ¿qué vas a hacer con todo lo que tienes? Esa es una de las tantas historias. Y otras es como algunas maldiciones por la desobediencia que afectan los graneros. Entonces, el granero es una palabra muy importante porque se refiere a ese punto, a ese espacio o a ese destino o ese propósito que hablamos de un ahorro, de algo que yo estoy reservando para el futuro. En esta historia nos están mostrando cómo cuando comenzó se cumplió el propósito. Cada granero tenía un propósito y es que iba a alimentar a las personas en el tiempo de hambruna. Pero no solo a los de ese sino a todo el mundo. Sino los que vinieran, lugares, exacto. Claro. Entonces, llegó la hambruna, es decir, llegó el tiempo del propósito. Ya se cumplió el tiempo que uno había destinado para, ok, este es el propósito del granero, llegó el momento. Y eso es clave, porque hay veces uno ahorra y uno dice como, voy a sacar un poquito de ese ahorro y lo voy a gastar en otra cosa. Sí. Si el propósito es este, no abra ese granero hasta que no se cumpla el propósito. Así tenga más hambre ese día. Un poquito por ahí. Entonces, clave, cuando llegue uno sabe que llega el momento cuando llega el propósito. Y otra cosa es que esos graneros, a mí me gusta decir que tienen un nombre. Entonces, uno no tiene que tener un granero para todas las cosas. Uno puede hablar del granero del viaje, el granero del estudio, el granero de lo que voy a comprar, el granero de... Es decir, hay varios propósitos y de acuerdo con ese propósito yo estoy guardando. Bien. Entonces, cuando yo estoy planificando en mi presupuesto cuánto voy a guardar en ahorro, yo sé que de ese ahorro yo voy a dividir esto para lo que voy a comprar, esto para lo de mi estudio y esto para lo del viaje. Okay. Entonces, son claros los propósitos y son claros como las medidas para cada uno de esos graneros. Que cada grano es diferente, entonces también la manera de clasificarlo va a ser diferente. Exactamente. Sí. Entonces, fíjate todo lo que uno puede aprender con José. Y ahí está el plan de ahorros. Muy bien. Y fíjate, algo que me gusta mucho de esto, y es una expresión que hay veces tenemos nosotros, y es, Dios proveerá. Y es verdad. Sí. Dios provee, ha provisto y seguirá haciéndolo. Pero... es muy importante saber que Dios provee en este momento. Presente. Él lo hace y Él nos está dando a nosotros los recursos que necesitamos en este momento para continuar nuestros proyectos. Pero tenemos que sentarnos y planear absolutamente todo. Así como José, tengo 7 años en que voy a recibir esto y eso mismo que estoy recibiendo voy a necesitar repartirlo en los próximos 7 años. Entonces hay que sentarse. Pero hay que saber que Dios está proveyendo en este momento. Y además, quisiera aclarar que Dios es todopoderoso y Él puede hacer milagros creativos que nos pueden sorprender. O sea, puede llegar una provisión extra en este momento para algo que estoy orando, pero cuando Él ya nos está mostrando un plan, nos está mostrando unas metas, porque no me siento un momento y voy alrededor lo que tengo. ¿Qué recursos Dios ha puesto a mi alcance en este instante que yo pueda utilizar para llegar a ese punto? Y creo que esa es la clave del ahorro. Entonces, ponerle los nombres, conocer los propósitos, respetar los tiempos, eso es muy importante, porque hay veces uno no cumple con los planes por decir, oye, es que voy a gastar esto un poquito porque me antojé de esos zapaticos que vi ahí. Entonces, es conocer los tiempos. Y eso para mí, en eso consiste el plan de ahorro. Súper. Genial esa historia de José. Es que José es un muy buen administrador. Es un excelente trabajador. No, es que de la vida de José sacamos demasiada información para esta área financiera, muchísimo más. Así que nosotros podamos entender que Dios tiene
un propósito, porque es que Dios lo llevó ahí, a ese lugar, en ese tiempo con un propósito. Y nuestro ahorro también es con un propósito, porque no solo fue para él comer y su pueblo comer, el pueblo donde él estaba, sino que personas de otros pueblos vinieron, aún su familia, pero no les sigo contando más la historia, porque es muy buena, muy buena.